Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat. Damos gracias por este regalo maravilloso que el Señor nos da de forma semanal. Es un regalo bendito, es una oportunidad grandiosa para estar delante del Señor, para venir y estudiar su palabra y tener esta comunión con Él. Nuestra parashá esta semana es la parashá Mishpatim, que significa ordenanzas. Esta parashá continúa dando instrucciones precisamente para que nos vaya bien en la vida, y ya hemos visto la manifestación gloriosa del Señor en el monte Sinaí dando su Torah, y ahora se dan las otras normas que aún faltan para beneficio de nuestras almas. Es interesante ver cómo ahora nos instruye acerca también de la esclavitud, y lo hace casi inmediatamente después de haber escuchado los 10 mandamientos o las 10 palabras como las conocemos. Si lo quisiéramos ver con ojo crítico y con un poco más de razonamiento, diríamos, ¿no sería mejor que no hubiera esclavitud? En realidad de eso se trata, la redención, de ser libres. ¿Pero para qué? Si pasamos de ser esclavos de uno para ser esclavos de otro, o de algo específicamente. En realidad las instrucciones de esta parashá van orientadas a ordenar y educar a la comunidad, al pueblo de Dios, para que se hagan las cosas con mucho respeto y cuidado, y evitar que existan excesos y desenfrenos de toda índole. O sea, es necesario recordar que la palabra del Señor tiene como propósito que el pueblo sea santo para su Dios. Y de esta manera vemos una serie de mandatos orientados a cosas críticas, o sea, las situaciones críticas de la época, pero que también nos sirven en este tiempo como referencia para entender y atender todos aquellos asuntos, ¿verdad?, que se presentan, para darnos una guía y de esta manera hacer lo correcto delante del Señor, y saber también que todo lo que hagamos tendrá un resarcimiento. O sea, es importante que notemos esto también en esta parashá. La primera instrucción entonces nos dice que el pueblo no puede ser más esclavo porque pertenece al Señor. O sea, es un pueblo que es exclusiva posesión del Eterno. Entonces esto también hay que reconocerlo de esta manera, como para poder entender esta palabra y esta ordenanza en su justa dimensión. Veamos entonces las características de un esclavo. ¿Cuáles son estas características? Primero, el esclavo no es dueño de sí mismo, porque no puede hacer nada de lo que le place o de lo que le gusta a él. O sea, únicamente obedece a las cosas que dice su Señor, y esto sin discutir ninguna situación. O sea, él no es dueño de su tiempo ni de lo que tiene, porque todo es de su amo, aún los hijos y la esposa que tiene. Esto es, si entró con esposa, si entró con hijos, o si el amo le dio una esposa. O sea, esto es bien, bien crítico, de acuerdo a lo que se miraba en la época. O sea, el esclavo tampoco puede obrar por sí mismo, sino que tiene limitado su libre albedrío y siempre consulta a su amo. O sea, quizás hay más cosas con relación a esto, pero esto nos va a ayudar, o sea, a entender mejor lo que está escrito en los escritos apostólicos, y de esta manera poder ver de qué se trata, de qué está hablando, cómo aplica esto para nuestra vida en el tiempo de hoy. Teniendo en mente esto, entonces ahora veamos, el pueblo primero no puede ser esclavo porque pertenece a Hashem. O sea, no hay otra forma de ver esto. O sea, el pueblo no puede ser más esclavo, es exclusivo posesión del Eterno. Entonces, si vemos acá a partir del capítulo número 21, versos del 1 al 11, el Señor instruye acerca de esa esclavitud. Y dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º año saldrá libre sin pagar. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios, y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una alena, y él le servirá para siempre. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo, que la había destinado para sí,
Permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. Y si la destina para su hijo y la tratará, dice, conforme a la costumbre de las hijas, o sea, pasa a ser como una hija. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Veamos esto entonces. Ahora, ¿por qué la escritura determina esto, o cómo el Señor instruye? ¿Por qué instruye sobre esto? Porque conoce las características del hombre. Si alguien conoce la intimidad del hombre, es el Eterno. Porque el hombre siempre quiere o trata de subyugar a su prójimo, ¿verdad? Y de esta manera es mejor que se regulen estas cosas, porque si no, tendría que quitarse incluso el libre albedrío, y eso no va a suceder. O sea, la esclavitud de esta manera, aunque fuera pues así, también estaba limitada, y esto corresponde al tiempo necesario para que la persona que es vendida como esclava pague lo que debe con trabajo y obediencia, porque esto pues era el motivo por el cual habían caído en esclavitud, o sea, por alguna negligencia que ellos habían cometido. Después, ya se degeneró, entonces ya trajeron esclavos y compraban y vendían esclavos, entonces hicieron muchas cosas con tal de tener esclavos. Era lo que les decía al principio, de que el hombre siempre trata de subyugar al hombre bajo su dominio. Así que la esclavitud es vista como ayuda para salir de un problema, no para agravar o amargar la vida de las personas, ¿verdad? Por eso no podía ser vendida una mujer, incluso tomada como esclava en Israel, a un pueblo extranjero. O sea, no podía ser de esta manera. O sea, debían ser tratados con decencia, y si eran destinadas para esposas, tal como leímos aquí en esta parte, en el caso de las mujeres, debían ser tratadas como hijas también, ¿verdad? De acuerdo a lo que leímos en los versos 10 y 11 de este capítulo número 21. En este sentido, cuando entendemos esta parte, el propósito era que se considerara antes, ¿verdad?, de hacer una acción como estas, ¿verdad?, como las que están en los versos 10 y 11 que leímos finalmente, ¿verdad?, porque no podía tomar una mujer y después desecharla y venderla, deshacerse de ella tan fácilmente. O sea, no podía ser, sino que hay instrucciones tendientes a esto. Entonces eso lo que hace es de que regula la conducta del hombre con relación también a las mujeres y el cuidado de las mujeres. Sopesar el problema de la esclavitud y la explotación de la mujer, o sea, antes de hacerlo, es meterse a un problema grave, ¿verdad?, como consecuencia de tomar una decisión a la ligera en este sentido. Si la maltrataba, incluso sería castigado. Miren lo que está aquí en Éxodo 21:20, que dice: si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. O sea, también hay mucho respeto con relación a esta parte de los que eran esclavos. Considerando todo lo que estamos hablando entonces, y conociendo la naturaleza humana en la que el hombre quiere replicar el mal que le han hecho, ¿verdad?, lo mejor pues era regular todos esos aspectos con relación a la esclavitud, y eso es lo que está haciendo el Señor a través de su Santa Torá aquí en esta parte. Pero vemos algo interesante también acá, y es el patrón del tiempo que sigue a la esclavitud. Y si somos observadores en esto, nos daremos cuenta de que ese patrón corresponde al mismo patrón del tiempo de la creación. O sea, esto porque el Señor siempre quiere que el hombre tenga Shabbat. O sea, esto es importantísimo. Demostrar que nada es para siempre, sino que esperamos una eternidad en la que tendremos lo que Dios anhela. Y lo que Dios anhela, y nosotros también debemos anhelarlo, es el Yom Shekulo Shabbat, o sea, el por siempre Shabbat, el eterno Shabbat con el Señor. Pero tampoco ha sido gratis esto que estamos hablando, porque en la primera carta de los Corintios, capítulo número 6 y verso 20, dice Pablo, dice: pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, entendemos esta parte porque nosotros mismos fuimos vendidos al pecado por nuestra propia voluntad y elección,
pero fuimos comprados por Mashiach para ser liberados. O sea, por eso les digo, esto no fue gratis, sino que hubo un precio a pagar, y ese precio a pagar fue precisamente el sacrificio de nuestro bendito Mashiach. Ahora, el ritual que se hacía aquí en esta parte que agarraba una lesna y lo consideraba y lo ponía en el quicial y le abría un hoyo en la oreja, pues eso era algo muy particular, que si hemos sido comprados y queremos ahora pertenecer o permanecer en el Señor, debemos entender esta parte, porque esto, o sea, el pueblo de Dios no puede ser esclavo de nadie más. Pero aquí tenemos un esclavo que quería permanecer con su amo terrenal, ¿verdad? Por aquello de que él haya tomado esta decisión, ¿verdad? Y debía pasar por este ritual. Porque pónganlo ustedes, si él llegó solo y el amo le da esposa y tiene hijos, la esposa se quedaba con los hijos. Esta era una forma entonces de que pues de amarrar prácticamente al esclavo. Entonces era necesario ver pues esta parte y también regularla así de esa manera. Entonces dice de que el pasar por este ritual pues no era también nada sencillo. Y dice que lo llevaba a un poste, el poste de la casa, la puerta, ¿verdad? Y en esa parte pues le horadaba la oreja, o sea, se la abría. La palabra que se utiliza para poste, o sea, la parte del paral de la puerta, es la palabra mesusa, ¿verdad? Y esa es para poner oído, ¿verdad? Poner el oído en la Torah, o sea, el escuchar, ¿verdad? Y la puerta sabemos que es Yeshua, o sea, nosotros entramos al reino a través de Yeshua. Entonces, por eso es de que aquí el interés es, miren, pongan atención a lo que dice Yeshua en su Torah, o sea, escuche lo que Yeshua dice en su Torah cuando dice en Juan capítulo número 10 y verso 9, yo soy la puerta. Y la puerta, ¿a dónde nos conduce? Nos conduce a la Torah, porque nos dice el Señor que si guarda mis mandamientos, pues Él estará con nosotros. Entonces el propósito dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, el Señor nos manda entonces a la Torah. Entonces esto nos lleva a poner el oído a la oreja y el oír a Yeshua. Que de hecho, amados hermanos, un esclavo podía hacer esto, pero es importante que de entender que él debía salir de la esclavitud, sí o sí, en tiempo del jubileo. O sea, aquí era de año sabático, o sea, de año Shemitah en año Shemitah, pero todo esto se termina en el jubileo. Cuán cerca estaba el jubileo, así era el tiempo que debía pasar la persona y que debía pagar durante ese tiempo, y en el jubileo todos debían salir libres de acuerdo a la ordenanza del Señor. O sea, nada quedaba pues en esclavitud en el tiempo del jubileo de acuerdo a lo que el Señor había prescrito. O sea, lo quiera él, el esclavo, o lo quiera el patrón o no, la instrucción del Señor era de que el esclavo debía salir libre en el jubileo. Que de hecho ese fue uno de los motivos del cautiverio en el tiempo de Jeremías, cuando pues Israel fue llevado cautivo, si ustedes se recuerdan, a Babilonia. O sea, dentro de la amplia variedad de leyes que se dan en esta parashá, tiene muchas instrucciones, está también Éxodo 23:1. Y Éxodo 23:1 dice, no propagarás, dice mi Biblia de las Américas, falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea que acá, si nos damos cuenta, hay dos instrucciones en un mismo verso. Una es, no propagarás falso rumor. Y la otra dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. En este sentido, encontramos estas dos leyes que de alguna manera pudieran estar en una íntima relación también. Y vamos a ver esta parte. O sea, casi todas las traducciones, ¿verdad?, traducen esta palabra como falso rumor, ¿de acuerdo? Le dicen, no propagarás falso rumor, en lugar de que sea vano rumor. O sea, sí existen evidencias en los diccionarios para traducir esa palabra, ¿verdad?, como falso, ¿verdad? Sin embargo, también en ese mismo diccionario, en el Eben Shoshan, ¿verdad?, también se produce esa palabra falso como vano. Y la palabra vano sabemos que es que no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Vano es sin beneficio alguno y sin ninguna necesidad. Eso significa esa palabra vano, ¿verdad? Como significados adicionales también de los puntos que acabamos de ver aquí en esta forma podemos decir.
Primero, que la información no necesariamente tiene que ser falsa, según lo que se dice o se escucha. O sea, no propagarás falso rumor. Y en este sentido, cuando se usa la palabra vano y se entiende lo que está diciendo acá este diccionario como entendimiento adicional de la palabra, es importante ver que no necesariamente lo que se está diciendo tiene que ser falso, ¿verdad? O lo que se escucha tiene que ser falso, sino que se refiere específicamente a un informe o una información que no tiene ningún propósito edificante. O sea, este concepto, ¿verdad?, describe mejor la intención del verso que tenemos aquí en esta parte. Y de esto podemos encontrar algunas referencias. Vamos a usar dos tan solo porque hay muchas, pero una está en Efesios capítulo número 4 y verso 29, que dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que importe, o sea, que importa gracia a los que la escuchan, ¿sí? O sea, esto es importante cómo deja ver esta palabra. Y en la otra referencia es 1 Corintios, capítulo número 15, versos 33 a 34, que dicen: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras traducciones dice: las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Dice: sed sobrios como conviene. O sea, esto es estar atento a todo lo que está sucediendo y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza pues vuestra, lo digo. En este sentido, lo que está diciendo es que todas estas cosas, ¿verdad?, que son vanas, que no tienen ningún poder edificante en la palabra, pues no deben ser atendidas. Miren, la mayor parte de la gente suele decir cosas que no tienen ningún propósito edificante. Esto es dentro y fuera de las comunidades. Dentro de las comunidades hay gente así. Incluso las hay, ¿verdad?, por todos lados fuera de lo que son las comunidades. O sea, son palabras vanas, son comentarios, son informaciones vacías que no edifican y que no ayudan realmente a nuestra vida espiritual. De esta manera, no podemos detener tampoco lo que la gente dice, ¿verdad? O sea, lo que nos lleva a pensar que no debemos ponerles importancia, pero tampoco repetirlas. De esta manera, entonces, encontraremos la necesidad de verdad que tenemos nosotros también de tener un carácter diferente al que tiene el mundo. Lo que implica que tenemos el poder de decisión de rechazar lo que otros dicen que no edifica y dejarlo a un lado para que no contamine. De esta manera, la palabra utilizada para propagar, que utiliza aquí las Américas, es precisamente la palabra levantar. Entonces, acá sería en la traducción: no levantarás vano rumor, en la correcta aplicación de lo que estamos diciendo, lo que nos enseña particularmente dos cosas. La primera, que no se dé ningún crédito a la información que se escucha de otra persona. Y la segunda es obvia, ¿verdad?, que no se pase este informe o que no se repita esto que se escucha a otra persona. O sea, esto es interesante, que si es vano, entonces lo que hay que hacer es que no se le dé ningún crédito. Y la otra es que no se repita o que no se siga pues propagando esa parte, y ese es el concepto de no levantarás vano rumor aquí en esta parte de las escrituras. Es un concepto diferente que el Señor nos enseña y que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Esto porque debe recordarse que el informe es vano, es vacío, sin ningún beneficio o propósito que edifique. Entonces siempre sencillamente pues pasa de largo, y yo elijo no ponerle atención. Lo que nos lleva también a considerar que con demasiada frecuencia también nosotros mismos dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a pensar cosas que no edifican, y no solo que no edifican, sino que también nos contaminan, en lugar de centrarnos en aquellas cosas que sí nos ayudan realmente en nuestra fe. Así que este punto sale aquí en nuestra parashá, en este santo Shabbat, lo cual pues haremos bien en poner atención.
Llama mucho la atención también lo que dice Éxodo 23, versos 10 y 12, 10 al 12, que dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu producto, pero el séptimo año lo dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero al séptimo día dejarás de trabajar, para que descanse tu buey y tu asno, para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Es interesante esto que estamos hablando. Recientemente tuve una plática con un agricultor y le preguntaba precisamente, ¿verdad?, cómo estaba su cultivo, porque yo sé que él tiene algunas siembras y se dedica a la agricultura. Y él me decía: estoy colocando otro producto en medio de esto, ¿verdad? Y esto pues porque la tierra ya está muy cansada, o sea, no me dio algo, no me dio todo lo que yo esperaba, porque realmente son tierras ya cansadas de estar siendo labradas. Esto nos da pues una certeza de lo que la escritura dice es, miren, extremadamente cierto. O sea, no sé cómo expresarlo como para que lo podamos entender, pero esto es así. O sea, no hay otro mecanismo para hacer que la tierra produzca, sino tan solo dejarla descansar el tiempo que el Señor nos dice. Así que lo referente al descanso de la tierra y del Shabbat semanal, nos damos cuenta que ambos siguen de igual manera el patrón de la creación. Esto indica que el patrón del tiempo para la tierra está establecido desde el principio, pero fue un patrón que el enemigo quiso distorsionar para alejarnos de los tiempos establecidos por el Señor, ¿verdad? Sin embargo, vemos que estamos también nosotros en el tiempo de la restauración de todas las cosas, tal como nos lo señala el libro de los Hechos, capítulo número 3, versos 19 al 21. Esto es maravilloso, hermanos, porque el conocimiento que nos ha llegado con relación a esto y las raíces hebreas muestra que la venida del Señor también está muy cerca. Si retornamos entonces a la parte de la esclavitud, un poquito más acerca de esto, y leemos lo que pasó en Jeremías, y la causa, ¿verdad?, que rebasó el vaso fue precisamente porque se arrepintieron de haber liberado a los esclavos en el tiempo que tenían que hacerlo, y los volvieron a tomar como esclavos. O sea, esto es un acto inhumano que Dios no aprobaba, o sea, que Dios desprecia, ¿verdad? Porque ellos no solo están tomando a las personas como esclavos, sino que están despreciando su palabra al hacer esto y las instrucciones que Él está dando. Sin embargo, en Mashiach podemos comprender mejor esto, y cuando vemos nosotros la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, versos 19 a 24, que dice: la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar, dice, los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto, dice, es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Dice: comprado fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca en Dios en la condición, dice, en la que fue llamado. Entonces, hemos de entender que fuimos comprados por precio para pasar a ser posesión del Señor, su exclusiva posesión, o sea, un pueblo de su exclusiva pertenencia. Entonces, ahora somos esclavos de Mashiach. ¿Qué significa esto? De acuerdo al concepto que Pablo nos está dando acá. Primero, no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. No podemos hacer entonces todo lo que queremos, y por eso fue que empecé dando un concepto de cómo pues es el comportamiento de los esclavos, qué les corresponde y qué no les corresponde, de acuerdo a lo que nosotros estamos en las definiciones encontradas
dispuestos a hacer y que debemos hacer, o a las cuales debemos sujetarnos. Debemos someternos entonces a nuestro amo y someter nuestro libre albedrío. O sea, esto da la oportunidad entonces también de vencer el libre albedrío, porque si tenemos un amo, si tenemos un Señor, entonces debemos obedecer y reaccionar a esta situación en la cual nos encontramos, en la cual hemos sido llamados, porque ya no se podría, ¿verdad?, ni debería hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque soy esclavo de Mashiach, ¿verdad? Pero esto es una lucha realmente que tenemos todos los días. Si esto fue así, o sea, si esto fuese así de esta manera, que es así, nuestra condición debería ser comportarnos como tal, porque ¿qué pasaría con un amo terrenal si no lo obedecemos? Imagínense ustedes. Y miremos lo que dice ahora Malaquías capítulo número 1, versos 6 al 8, que dice, miren, el hijo dice, honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar, dice, pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces? Dice, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? A ver, ¿se agradará de ti o te recibirá con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Qué interesante concepto y que el Señor nos lo está diciendo de esta manera para que lo podamos comprender mejor. Si miramos lo que dice también el Evangelio de Juan, capítulo número 13, versos 13 al 16, dice, vosotros, dice, me llamáis maestro y Señor, tenéis razón porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también. Mire qué clase de amo y dueño tenemos, qué calidad realmente de persona es nuestro buen Dios y nuestro bendito Mashiach, que nos enseña a ser humildes. Este es nuestro Dios, bendito sea su nombre. Otra vez, vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, dice, os lavé los pies, vosotros también, dice, debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Bendito sea el Señor por esta su santa palabra, un maestro y un Señor que sirve. ¿Qué debemos aprender nosotros de nuestro amo y Señor, más que esta expresión de amor tan extraordinaria? Aunque no se encuentra declarado aquí en esta parte, un punto a recalcar es precisamente el trato con los subalternos de nuestro trabajo, con las gentes que están bajo nuestra administración, siendo quizás nosotros los jefes, ¿verdad? Debemos aprender a tratar bien a la gente por lo que es, ¿verdad? Y hace en favor nuestro. O sea, una de las cosas que aprendí en un pensamiento hebreo es precisamente el significado de la palabra gracias. Y esta palabra gracias significa, o quiere decir, sin tu ayuda, sin lo que tú haces, no pude haber logrado lo que hicimos. O sea, tú eres, como quien dice, tú eres el autor de lo que acaba de pasar. O sea, gracias a ti yo logré esto. De esta forma lo que yo estoy haciendo es reconociendo el sentido de vivir en comunidad y hacer que las personas también se sientan bien. Entonces, si observamos un poco el capítulo número 22 de Éxodo, este capítulo habla de la restitución al cometer cualquier agravio al prójimo. Como son bastantes leyes, amados hermanos, yo les voy a pedir a ustedes, ¿verdad?, que me ayuden leyendo, ¿verdad?, en sus hogares cada una de estas leyes diversas para que podamos comprender mejor. Entonces, ver esta parte, esto pues
es para enseñarnos a respetar lo de los demás y saber que habrán consecuencias de los actos que hacemos. Esto lleva a pensar que se debe restituir y que se nos pedirá, ¿verdad?, cuentas, y en la restitución pues se nos pedirá más, ¿verdad?, para que nosotros aprendamos a respetar y de esta manera pues no lo volvamos a hacer. Sin embargo, aquí en el capítulo número 22 y verso 6 hay algo muy especial que me gustaría tratar, porque hay mucha irresponsabilidad en este sentido en nuestro pueblo, ¿verdad? Me refiero en el lugar donde habitamos, donde vivimos. Dice: si estalla un incendio y se extiende, dice, a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie, dice, o el campo mismo se consuman, miren, el que incendió el fuego ciertamente hará restitución. Miren, hermanos, esto es bien delicado, porque vemos nosotros incendios en cualquier parte del mundo, y muchos de esos incendios son provocados, ¿verdad? Son provocados porque le prendieron fuego o porque dejaron algo que provocó el fuego. Entonces, en ese caso, el que inició el fuego tiene que restituir. Imagínense ustedes cómo se puede restituir cuando aquellas grandes montañas, aquellos grandes bosques se queman, que incluso pasan arrasando las viviendas que están a su paso, dejando sin hogar a muchas personas, o dejando sin ese bosque que lleva muchísimos años para ser restaurado. Mismo en el país donde nosotros habitamos, normalmente se amenaza, ¿verdad?, a las plantaciones grandes de que si no se accede a ciertas peticiones, esas plantaciones van a ser quemadas. O sea, esto es a propósito, es una forma como de extorsionar a las empresas que le dan trabajo a mucha gente. O sea, esta es una falta de respeto total, ¿verdad?, que no debe hacerse. Entonces, este verso 6 del capítulo 22 es un verso muy fuerte, y este es un verso que implica que debemos siempre pensar más allá de lo que pueda suceder en relación a nuestros actos, principalmente en los actos negativos e irresponsables. Solo porque quiero hacer mi voluntad, solo porque no me gustó algo, entonces comprometo a toda la comunidad. Lo cual incluso podría aplicar a la mala lengua, o sea, las cosas que se levantan o se dicen, ¿verdad? Que dicen la misma escritura que inflama, dice, la rueda de la creación, dice, hace encender desde la rueda de la creación, o sea, la quema completamente, porque la lengua es fuego. Entonces se aplica bastante bien a este concepto que les estoy dando. Los versos del 16 al 31, aquí en esta parte, contiene una serie de mandatos que son específicos para situaciones complicadas que no debe quedar lugar a dudas. Entonces, es bueno que lo leamos, que repasemos y que nos preguntemos también cómo aplica esto también a nuestras vidas. Es importante, principalmente en las instrucciones con relación al pobre, en los versos 25 al 27, que dicen: si prestas dinero a mi pueblo o a los pobres entre vosotros, no serás usurero, dice, con él, no le cobrarás interés. Si tomas una prenda, en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás, dice, antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Miren ustedes, imaginándome al Señor, mire, preocupado porque no se le ha devuelto el manto, ¿verdad?, a la persona pobre, a la cual pues se le está dejando sin eso. O sea, está bien, te debe, pero ¿cómo va a dormir él? O sea, el Señor preocupado por esto, en este sentido, y nos instruye, ¿verdad?, de que Él tiene cuidado de eso. Y será, dice, que cuando Él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Miren qué interesante. Miren esto, en el 28 dice: no maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Quién es? ¿Qué representa? El juez, el Dios eterno de la gloria, bendito sea su nombre. Los jueces, los líderes que se encuentran en eminencia, debemos orar por ellos para que el Señor les dé gracia y un entendimiento adecuado para que guíen pues los destinos del pueblo, o sea, teniendo a Dios primero.
Así que no hay lugar a dudas en esta parte, es importante que lo leamos y aplicarlo en nuestra vida. Es importante entonces principalmente, ¿verdad? Esto que hemos visto, una cosa que es, ¿verdad? Que Dios tenga un trato particular con alguien que viva como menesteroso, y la otra es que nosotros vengamos y pues agreguemos maldad y que agraviemos a estas personas. O sea, no puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo y no dejará impune, de acuerdo a lo que vimos, las cosas negativas que hagamos en contra de nuestro prójimo. Miren, hermanos, la mayoría de los mandamientos empiezan, si nos damos cuenta, con condicionales en el uso correcto del idioma. O sea, el condicional sí, ¿verdad? Y el condicional cuándo. O sea, el mandamiento condicional se presenta de esta manera. Mira, si ocurre esto, procederás así, ¿verdad? O si hicieres aquello, harás esto otro. O sea, este es el condicional, ¿verdad? O sea, es importante, es que el condicional exige una reacción, ¿verdad? Y el Señor nos muestra, nos enseña cómo reaccionar ante las cosas que suceden. O sea, es importante notar que los condicionales pueden tener opciones, ¿verdad? A hacer o simplemente un mandato por cumplir, ¿verdad? ¿Qué opciones tengo aquí en esta parte? ¿Qué puedo hacer de acuerdo a lo que el Señor me dice? O sea, esto se entiende mejor en el idioma hebreo, por supuesto, pero si hago esto, sucederá esto. Si sucede esto, debo hacer esto. Y el Señor me manda a que siempre estemos nosotros en contacto, ¿verdad? Con este tipo de conceptos para reaccionar correctamente. El capítulo número 23 de nuestra parashá, ¿verdad? Habla respecto a la prestación del testimonio ante la autoridad y el falso rumor. Ya vimos que el primer verso está, pues tiene dos instrucciones. Una es, no propagarás falso rumor, ya lo vimos, ¿verdad? Y lo otro es, no te concertarás con el pío para ser testigo falso. O sea, en este sentido hay que tener especial cuidado para no dar, ahora sí, un testimonio falso, ¿verdad? Durante un juicio, ¿verdad? Porque todo mundo debe estar, pues, atento a la aplicación de la correcta justicia para que todo mundo, como vimos nosotros en nuestra parashá anterior, pueda retornar en paz a sus hogares. La aplicación de la justicia entonces comienza con uno mismo, reconociendo lo que está bien o no. O sea, y que el que sabe lo que está bien o no soy yo, porque yo sé lo que hice y lo que no he hecho, esto antes de llevarlo ante un juez. Pero miren, hermanos, hemos visto, yo creo que ustedes y yo hemos visto esto, de que hay gente que a pesar de que no tiene la razón y que han hecho un agravio, encima de eso todavía se atreven a ir a los sistemas de justicia. O sea, hay que tener cuidado porque en apariencia nadie los ve, pero en realidad el Señor tiene sus ojos puestos sobre esto. Las instrucciones sobre el año Shemitah también están acá, que se relacionan también con el Shabbat semanal. Entonces es importante que lo podamos revisar también. Y a partir del verso 14 se comienzan a dar instrucciones sobre las fiestas del Eterno. Otra vez aquí en esta parte dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta, y se guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado, en el mes de Abib, y pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y así dice que guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos, de tus labores, de lo que siembres en el campo, la fiesta de la cosecha, al fin de que del año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios. Interesante esta parte. Hemos de entender que las fiestas, amados hermanos, son un regalo especial de Dios. Son una oportunidad de crecimiento dentro de la redención y el agradecimiento por todas las épocas, ya que en todas las fiestas se nos llama a estar purificados. O sea, todo esto nos ayuda a mantenernos en un estado diferente al que se mantiene el mundo. La última parte del verso 15 también es importante. De acuerdo a lo que leímos, dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Dice, esto es porque el Señor, Él es el proveedor. Nosotros hemos entendido de que de su plenitud tomamos todos.
y nadie va a ser tan pobre como para no ofrendar algo al Señor. O sea, es importante reconocer que algo tenemos que llevar para el Señor en reconocimiento que Él es el proveedor y que de su plenitud tomamos todos. Así que este capítulo contiene también la promesa de retorno a la tierra. Los versos 20 al 22 dice: aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos, dice, y adversario de tus adversarios. Así que, qué bendición, hay una promesa de retorno a la tierra, una dirección especial de alguien que guía, en esta parte el ángel del Señor, y de esta manera también cómo el Señor reacciona ante nuestros enemigos, teniendo nosotros por delante la obediencia de los mandamientos del Señor. Y aquí hay algo interesantísimo, amados hermanos, porque acá se fijan las fronteras. O sea, vamos a ir entonces a los versos finales del capítulo número 23 y dice, a partir del verso 31 dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú, dice, los echarás de delante de ti. Oigan este mandamiento. Y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente, dice, esto te será tropezadero para ti. O sea, entendemos esto. Miren, dice que serán espinos en tus costados y te estarán molestando todo el tiempo, y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué más tenemos nosotros en la aplicación para nuestra vida el día de hoy? Primero, amados hermanos, hay cosas que son un peligro para el pueblo. O sea, hay cosas que son un peligro para nosotros y esto está declarado aquí en este capítulo. Entonces, el Señor advierte esto. Dice, ellos habitarán, dice, te harán pecar contra mí. O sea, este es un peligro, o sea, este es un riesgo. Estas cosas que estamos hablando que son un peligro son aquellas cosas que tienen el potencial de alejarnos de la intimidad que podemos tener con nuestro Creador. Así que es importante poner atención. Estas mismas cosas deben ser alejadas completamente de nuestras vidas para que no tengan una influencia sobre nosotros. De esta manera, cuando lo vemos en el verso 33, tal como leímos aquí en esta parte, aquí se traduce la palabra como tropezadero, porque dice, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, y sirvas a sus dioses, ciertamente será tropezadero para ti. Es interesante esta parte, amados hermanos, porque la mejor traducción para esa palabra tropezadero es precisamente la palabra trampa. Miren esto, miren esto. En el hebreo moderno, esta palabra trampa se traduce como una mina terrestre, como que si fuera una mina terrestre. O sea, una mina, amados hermanos, no terrestre, no solo no puede ser vista porque está abajo, ¿verdad? Está sepultada. Y tampoco, por lo mismo, al no ser vista, no puede verse el peligro que representa. Pero una vez que se toca y se tiene contacto con ella, ya es demasiado tarde. Entonces, es de tener mucho cuidado. Miren, tuve la experiencia de ver estas cosas durante mucho tiempo, ¿verdad? Y de experimentar, ¿verdad? Todas las cosas que sufrieron, o todas las heridas que sufrieron pues algunos durante el tiempo del conflicto en nuestro país, en Guatemala, y muchos de ellos cayeron precisamente en las trampas, ¿verdad? Se les llamaba trampas cazabobos, que eran incluso minas terrestres que dejaban sin un pie o mataban, o pues prácticamente
hacían morir a los que tropezaban en esas minas. Entonces, así entendemos esta parte. Entonces, la mina terrestre realmente destruye. Entonces, el mejor ejemplo que se está dando aquí en esto es de que esta es una trampa. Esto, si tú te relacionas de esta manera, verá, esta parte será como una mina, una trampa contra ti. O sea, y esto no está bien para tu vida. De esta manera, el peligro aquí está representado por ¿quién? Por aquellos que no son creyentes en el Dios de Israel. O sea, ¿quiénes son? ¿Verdad? Aquí en esta parte dice que no harás pacto con ellos ni con sus dioses. El Señor dice que va a entregar, dice, la tierra a los filisteos y toda esta parte, que era al amorreo, al fereceo, al jebuseo. Dice, y los echarás de la tierra, no habitarán, ni harás pacto con ellos. ¿Sí? Dios dice, está prohibido hacer pacto con ellos, ¿verdad? Y que no se podía habitar junto a ellos en la tierra de Israel. ¿Sí? Y aquí está representado, aquí son todos aquellos que no aman ni sirven al Dios de Israel. Entonces, todas estas personas son un riesgo, o sea, son un peligro para nuestra vida. Esto entonces nos lleva a considerar literalmente que nuestras asociaciones con otras personas deben ser única y exclusivamente para guiarlos al conocimiento de Dios y su Mashiach, bendito. ¿Sí? Porque obviamente no podemos vivir alejados, separados de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio o comercio. O sea, vivimos en una comunidad, pero debemos ser diferentes. Sin embargo, la elección con quienes decidimos pasar el tiempo debe ser exclusivamente con aquellas personas que siempre están construyendo entonces una relación con nuestro buen Dios, con el Dios de Israel. Y de esta manera entonces las cosas cambiarán, entonces no habrá trampa, entonces no habrá mina terrestre que pueda amenazar nuestras vidas. Interesante el concepto que se da aquí en esta parte. Así que este capítulo entonces, amados hermanos, tiene elementos fundamentales de la Torá y en contra de la idolatría también, algo que nos puede ayudar, así como las 10 palabras, a comprender de mejor forma lo que dicen los profetas y lo que hemos aprendido en otras oportunidades en nuestra vida como creyentes. Y llegamos entonces al capítulo 24. El capítulo 24 del libro de Éxodo es un capítulo extraordinario y único en su género, mostrando al Dios vivo teniendo comunión con su pueblo. El relato es muy claro, no deja lugar a dudas la preparación previa a la manifestación gloriosa del Señor. Pero recordemos el principio general, ¿verdad? Que tenemos aquí en esta parte, el principio general que dice, nadie puede verme, como dice Dios, y vivir. Porque nadie puede ver a Dios y vivir, tal como lo dice Éxodo 33:20. Pero en este caso estamos viendo una excepción muy especial, o sea, a esta regla, y vamos a ver exclusivamente qué fue lo que sucedió y cómo fue que sucedió. Entonces, el capítulo 24 lo que está dando aquí en esta parte es de que algunos del pueblo, principalmente Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, vieron al Señor con 70 de los ancianos más. Ahora, ¿qué fue lo que provocó entonces esa excepción a la regla? Veamos lo que dice. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú, Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar interesante. Miren qué fue lo que pasó. Edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de sangre la roció sobre el altar. O
sea, ¿qué está pasando acá? Estos son sacrificios dentro del contexto del pacto que el Señor ha establecido para la comunión de el Señor con su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Luego tomó, dice, el libro del pacto y lo leyó. Interesante. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Señor, estamos en tu pacto. Señor, queremos seguir tu pacto y tus ordenanzas. Tú eres nuestro Dios. Interesante, esta es una confirmación del pacto. Consecuentemente, ¿qué fue lo que pasó? Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. ¿Y qué sigue? Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. ¿Qué pasó? Vieron, tuvieron comunión, comieron. ¿Sí? Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, tuvieron comunión. Ellos, esta parte de comieron se traduce como comunión, o sea, que tuvieron comunión con él. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Lo que sigue es extraordinariamente magnífico y lo vamos a ver porque esto resalta la importancia de algo que ya conocemos. Dice, se levantó Moisés con Josué su ayudante y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí, a que volvamos, dice, a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, dice, el que tenga algún asunto legal acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Atención a lo que les decía. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Oigan, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día, ¿cuál es el séptimo día? Es el día de Shabbat. ¿Sí? Y el Shabbat, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Interesante. Esto es para darnos un concepto y el refuerzo de lo que el Shabbat significa y representa. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¡Qué instrucción más extraordinaria! ¡Qué momento más extraordinario! Entonces, nadie puede ver a Dios y vivir. El Dios de la gloria se manifiesta a los que están en pacto. De esta manera, el Señor nos ha llamado a tener comunión. O sea, el concepto del pacto es precisamente para que podamos tener comunión con el Señor. O sea, esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos para poder entrar en pacto con el Señor. Bendito sea su santo nombre, amados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por su buena palabra. Los bendigo en este día de Shabbat, que el Señor llene sus vidas de todo bien y que el Señor los conduzca por caminos seguros y correctos de justicia. En esta hora, con el permiso de nuestro buen Dios, entonces vamos a dar la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que la bendición del Dios Todopoderoso esté en sus vidas, que el Señor los conduzca con bien, que el Señor les permita estar en ese pacto y en una intimidad con Él, que el Señor les permita caminar en santidad a la luz del rostro de Mashiach, los guarde de todo mal, y que el Señor haga sus vidas una bendición especial y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel, nombre que es sobre todo nombre, ese nombre bendito que bendice nuestras vidas. Shabbat Shalom, amados hermanos. Amén.